Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta mesa del 16 de febrero del 2021. Damos inicio a los trabajos de esta mesa técnica que es para para la creación del sistema de evaluación legislativa. Saludo con mucho gusto a los asesores de los grupos parlamentarios y también en especial aquí otra vez al licenciado Gustavo Silva que nos acompaña en esta reunión. Gracias, Alejandro. Gracias, saludos. Hola, Lick. Y bueno, continuando con los trabajos de la mesa técnica, les estoy yo compartiendo aquí un documento que es el que les compartí también el día de ayer en el grupo de la mesa técnica y es el que trae los comentarios de la reunión anterior de fecha 5 de febrero del 2021. Y este documento que les estoy presentando ya trae en amarillo las propuestas de reacción con base en los comentarios que se hicieron en la reunión pasada, es decir, agregar algunas palabras, el tema del reglamento, el tema de la paridad de género para la selección de los integrantes ciudadanos del consejo, la reducción de los integrantes ciudadanos, algunas causas de remoción que se mencionaron en la reunión pasada. Bueno, todo esto está en amarillo y lo podemos identificar en este documento. Sin embargo, diputada, como ya se lo había comentado, el licenciado Gustavo Silva trae una propuesta respecto a algunos temas de esta reforma del sistema de evaluación legislativa. Entonces, si me lo permiten, pues me gustaría hacerle la palabra al licenciado para que nos hiciera... Sí, diputada, adelante. Sí, me lo comentó Héctor ahorita al mediodía, me lo comentó ahorita como a las 2 de la tarde, 1:30, 2 de la tarde de esto. Y con mucho gusto, nada más, o sea, yo quería también hacer una propuesta y si me permitieran antes, creo que se va a conjuntar con la del licenciado. Yo con muchísimo gusto me esperaba, lo que pasa es que la semana pasada tenía una cita con el doctor y la tuve que cancelar por una reunión y ahora Sí. tengo a las 5:30. Yo creo que sí me va a dar oportunidad de escuchar completo la propuesta del licenciado. ¿Se acuerdan que, bueno, que la vez pasada, espérenme, que la vez pasada estuvimos comentando precisamente de lo del sistema de evaluación, que cuando llegamos al punto de que yo comenté que se necesitaban especialistas, sobre todo en lo relativo a los indicadores. Y bueno, Sí. nos juntamos ahí con los asesores del grupo parlamentario del PAN y estuvimos viendo esto. Entonces, desde nuestro punto de vista, creo que la evaluación ex post, o sea, lo que habíamos comentado, sobre todo de la actividad legislativa, es a la que yo me refiero, creo que no podríamos hacerla nosotros, porque en un momento dado, pues seríamos juez y parte, o sea, integrantes diputados, inclusive del mismo personal del Congreso, creo que no sería del todo correcto. Y otra cosa que estuvimos viendo también, que creo que para que funcione, igual que el Instituto de Investigación y Estudios Legislativos, el que ya pues tiene, ¿qué? 2 años y no ha funcionado, pues es precisamente porque no tiene pues, los recursos financieros, los recursos humanos, materiales, para que en un momento dado pueda, pues pueda desempeñar la labor que le corresponde según la ley. Entonces, nosotros consideramos, bueno, a reserva ahorita le voy a hacer la palabra al licenciado Miranda, o sea, se nos hace muy importante esta iniciativa y por supuesto que la compartimos y estamos a favor de que salga el dictamen. Sin embargo, esta evaluación que estamos hablando del desempeño legislativo y sobre todo el posterior ya
cuando ya se presentaron las iniciativas y demás o publicadas, sí consideramos, les digo que sí es pues más laborioso, no es una cosa así que muy sencilla. Y la propuesta, que ahorita les digo, el Ricardo se las explicará a más detalle, es que, que a lo mejor dejáramos eso en un artículo transitorio, o sea, nada más esta parte de la evaluación, dejarlo en un artículo transitorio y que fuera, pues a partir de un año a que se publique el decreto de esta iniciativa, porque pues la verdad, les digo, de nada nos sirve que la pongamos si no tenemos los recursos humanos, materiales y financieros. Entonces, por eso les digo, creo que se podría complementar con lo que trae el licenciado. Y pues yo le cedería la palabra al Lic Miranda. Buenas tardes. El licenciado Bermúdez me va a auxiliar ahí con la presentación. Ok. Para ir comentando, incluso la propuesta de artículo transitorio y alguna otra propuesta adicional que no le hicimos llegar, diputada. Aquí la comentamos. Si me pudieran permitir compartir página, Alejandro. A ver, permítame, Lic, que... Sí, por favor. Comunicación Social es el anfitrión aquí en la reunión. Pues, creo que él es el que tiene que, Ponerlo de anfitrión. sí, ponerlo para que pueda compartir pantalla, por favor. Comunicación, ¿nos pudiera hacer el favor de autorizarme para compartir pantalla? Se me hace que no nos está escuchando. ¿Escucharon los de comunicación social? ¿Quién está presente de comunicación social? Una disculpa, es que estoy batallando aquí con el micro. Soy Carla, diputada. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. El licenciado Jorge Bermúdez quiere hacer una presentación, entonces si le pudieras... Sí está activado para que todos puedan compartir. Entonces, lo que tienes que hacer, Alejandro, es dejar de compartir, ¿no? Ah, ok. Sí, ajá. O a menos de que quieran que les active que todos puedan compartir al mismo tiempo. Ahí ya les puse la otra opción. Ya está la otra opción. Si gusta intentar. Muy bien. Sí, parece ser que ya está listo. ¿Me comentan, por favor, si lo pueden ver? No, Jorge. ¿Sí todavía no? Se me hace que tú, Alejandro, necesitas dejar de compartir. Ahí está ya. Ahora sí. Ahora sí. Sí, gracias. Ahora sí, el licenciado Miranda se encarga de la exposición y yo soy aquí su técnico. Ok. Este documento que se elaboró viene de un estudio de la OSD donde intervino la OSD en la recomendación y después se implementó por parte de Chile el sistema de evaluación legislativa a nivel Cámara de Diputados de su país, a nivel nacional. Y luego, esto ya viene como tipo de evaluación que hace o valoración que hace la OSD al país Chile, a
a su poder legislativo. Y viene el diseño institucional de Chile. Esto es sacado un documento muy amplio y muy completo, pero te hice este extracto para ilustrar. Autonomía funcional del departamento y su vínculo directo con la subjefe de la oficina de información. Autonomía funcional. Lo que tiene es lo que se destaca en el informe que da la OCDE de Chile. No se garantiza la autonomía financiera para su operación. No ofrece información detallada sobre las para estructurarse el departamento y su selección, que es lo que yo creo que sí podríamos hacer aquí en esta propuesta, para dar autonomía técnica al trabajo. Y luego los criterios de evaluación, entre otros, se tiene el de neutralidad política, es decir, que aquellas cuestiones que se vayan a evaluar, primero, pues no sean todas, sean seleccionadas, y esa selección se hace en base a criterios no ideológicos, y aquellas iniciativas que conlleven también un riesgo también se excluyan. De viabilidad metodológica, es decir, que pues va a aplicarse la metodología seleccionada para la ley, la viabilidad técnica. Y usa, licenciado, por favor. Sí. Y luego, los tipos de impactos, el económico, el financiero, el social, el cultural, el ambiental, el institucional y el legal. Y luego los requerimientos que se extraen de ahí. Y algunos que nosotros, a lo mejor por lenguaje, los adecuamos aquí a la presentación. La unidad necesita contar con el personal y los recursos financieros adecuados, además de la vinculación constante con diversas áreas como son transparencia, la autoridad que implemente la aplicación de la ley. La evaluación no debe quedar reducida a trabajo de gabinete. Yo diría también aquí que no podemos arriesgarnos, cuando menos para la ex post, en hacer una adecuación a lo mejor muy rápida, que se vaya a quedar en la nada, en el derecho positivo y no vigente. Entonces sí valdría la pena a lo mejor poner un poquito más de tiempo y de estructuración, y de que se contara con ese recurso financiero y la forma incluso de seleccionar al personal, yo creo, especializado, técnico, con una disciplina especial, ¿verdad?, para estas cosas. Si vemos el ejemplo de la Cámara de Diputados, hay alrededor de 140 indicadores. Yo decía 100 en reuniones anteriores, pero son 140, que requieren pues una atención para darle seguimiento y estar evaluando, ya no solo lo cuantitativo, lo ex ante. No, yo creo que podría caer en el espacio de lo cualitativo, o lo que viene siendo lo posterior, o el impacto de las leyes y decretos. Aunque resulta que esto tiene relación, resulta crucial integrar un equipo de profesionistas con credenciales diversas, grupos interdisciplinarios técnicos, para que elaboren metodologías y aprendan el uso de herramientas para llevar a cabo procesos de análisis. Por ahí había un área del municipio donde yo trabajé en años pasados, y tenían 4 o 5 gentes permanentemente trabajando nada más en vaciar y estar calculando gráficas y ese tipo de cosas, la información en un sistema precreado. No llegaba a lo mejor a software, pero sí era un sistema, ¿ya? Entonces, es un poquito a lo mejor dar el tiempo suficiente para que eso sí tenga viabilidad, es decir, la evaluación ex post. La unidad debe contar con recursos financieros disponibles que garanticen el diseño, implementación y funcionamiento. Poner en marcha el uso de herramientas y metodologías, especialmente cuantitativas, que faciliten una toma de decisiones basada en evidencias. Es decir, que lo que resulte pues sea verificable, verificado, comprobado, que sea cierto, a final de cuentas. Por favor. Y luego aquí vienen lo que se necesita garantizar, un firme apoyo político. Eso creo que ya lo tenemos, por fortuna. Y visibilidad a fin de cumplir con las funciones y responsabilidades encomendadas. La evaluación ex post debe ser una tarea para todas las instituciones involucradas en la elaboración y en la implementación,
Para la conformación del equipo técnico profesional se requiere tiempo, primero para reglamentar su selección y designación, luego para dar el margen para que se elaboren las metodologías, los sistemas, lo que comentaba ahorita, de lo poco que uno conoce, aplicación o herramientas tecnológicas necesarias que reflejen cualquier medición. Entonces, en cuanto a esta parte del estudio y las conclusiones propias de nosotros, pues eso es lo que podemos decir, y decir que sí es muy necesario que se dé un margen temporal importante para que incluso se le destinen los recursos, que ese personal sea el adecuado, que vaya a desempeñar las tareas. Aparte, no se diga de que el consejo, pues sí tome los lineamientos adecuados para esto, para la de los de las mediciones, o como se le llama, ¿ya? Si gusta ayudarme también, por favor, con el Word, el artículo. Estamos proponiendo un artículo transitorio. Luego, es de este contenido. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso del Estado deberá expedir las adecuaciones normativas a fin de realizar la evaluación ex post, considerando por lo menos el organismo que realizará la actividad. Yo creo aquí, si ya hay un organismo para lo ex ante, puede ser el mismo, nada más hay que a lo mejor, como dijo ahorita la diputada, integrar bien ese organismo desde una vez, ¿ya? Pero bueno, ya lo dirá el reglamento. ¿Qué dirá? Bueno, ¿quién realizará esta actividad? Que puede ser el mismo organismo, vamos. La actividad, los mecanismos, metodologías, presupuestos o presupuesto y la contratación del personal especializado que aseguren su implementación. Ese sería el detalle. Y luego, aparte de esta propuesta, yo creo que esos lineamientos que expide el Consejo, si mal no recuerdo, es el Consejo, ¿no? Es a las plata. Perdón, Lick. En la propuesta del cuadro comparativo ahí, ¿cómo quedó? ¿Quién iba a implementar o sea, quién iba a dictar esos lineamientos ya detallados y eso? Creo que es el Consejo. Como se acordó en la reunión de la mesa pasada, la ley establece los elementos mínimos que debe considerar el reglamento. Sí. Hablábamos de unos lineamientos, un reglamento, pero se habló aquí de que se quedara como un reglamento y ya que el propio consejo emitiera sus lineamientos para su funcionamiento interno. Es lo que hablamos, pero sí en la ley se quedan los elementos. Solamente para lo interno. Sí, no sé y si en la quiere ley intervenir aquí el licenciado Bermúdez porque habíamos pensado en que si el consejo definiera esos lineamientos que tuvieran que pasar por la JUCOPO para formalizarse. Pero no sé qué piense ella ahorita con este comentario, que allí no lo tenía a lo mejor ya muy claro. Sí, ya para terminar la exposición por parte de nosotros que habíamos platicado con la diputada Gámez, sería el considerar que los documentos que ese consejo emita finalmente puedan ser validados por la Junta de Coordinación Política para efectos de que se le dé la plena vinculación y quede como una propuesta que normativamente ya está establecida y reconocida por la JUCOPO, el que pudiera considerarse esa etapa una vez que se formulen esos lineamientos a detalle. Eso sería todo de mi parte. Bien, igualmente. Y gracias. No sé, Alex, si quieren hacer comentarios ahorita o después de la exposición del licenciado Silva, como ustedes gusten. Una disculpa, yo no escuché lo último que comentó el licenciado, lo último porque se me desconectó. Sin embargo, entendí yo dos grandes aspectos de la exposición del licenciado. Una es la importancia de la evaluación después de realizada la norma, y lo demás, la preocupación que se establece en la propuesta del
del artículo transitorio es una temporada para la creación y la implementación de este sistema y la correcta asignación de los recursos. Creo yo, eso es lo que alcancé a comprender de la exposición del licenciado Miranda. Ahora, lo que a mí me gustaría comentar es la evaluación ex post, si la tenemos nosotros contemplada en la reforma que se está proponiendo y que se analizó en la reunión pasada, concretamente en el segundo párrafo del 44 bis, cuando establecemos que la evaluación legislativa va a tener los 3 elementos: el desempeño de diputadas y diputados, el desarrollo del proceso, el desarrollo del proceso legislativo en las diferentes etapas, es decir, durante la creación de la norma, y 3, el impacto normativo de la legislación que se emita. Precisamente esta es la evaluación ex post del ICO administrativo, social, el impacto presupuestario. Entonces, creo yo que la preocupación o hablar de una evaluación postlegislativa ya está al menos considerada en las disposiciones generales que se plantearon en la reforma. Lo que sí habría que trabajar, y que es buena la propuesta del licenciado, del grupo parlamentario del PAN, de los asesores, es el artículo transitorio, que precisamente habla de la asignación de un presupuesto, de contemplaridad más amplia incluso para la implementación de este sistema, porque bueno, esta legislatura pues de hecho ya va finalizando, entonces ya tendríamos que contemplar todo este tema de la temporalidad. Ese sería mi comentario, diputada. Básicamente yo creo que sí habría que trabajar en un régimen transitorio, y respecto a la evaluación ex post, creo que ya está contemplada en la propuesta, incluso sería atribución del propio Consejo de Evaluación, para no estar hablando de otro órgano distinto el que estuviera realizando este elemento o sea, una vertiente pues de la evaluación legislativa que comprende todos estos aspectos. Hay una intervención, si me permiten. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Por las fallas del internet. Sí. En cuanto a la evaluación Sí, yo ex sí lo post, escucho. Yo sí tengo fallas, pero sí lo escucho. en cuanto a la evaluación ex post, parte precisamente de lo que consideramos es que, como lo estábamos abordando, hacía falta un planteamiento más profundo, pero ese consejo sería tal vez el órgano, como un órgano a nivel de consejo, pero la evaluación ex post realmente requiere un andamiaje institucional, administrativo y de visita en campo, en instituciones, en intercambio interinstitucional, que realmente requiere perfiles de profesionistas muy complejos. Nada más poniendo como un ejemplo el Coneval, que es el organismo que se encarga de la evaluación de las políticas. Ahí habla de las políticas de desarrollo social, pero que nos da un ejemplo de cómo algunas evaluaciones en materia de política social, realmente muchas de ellas llevan años, y después de esos años se ve si una ley está causando el impacto o no que se pretende con el objetivo que se trazó originalmente. Entonces, sí tener muy claro que el Consejo va a determinar muchos lineamientos, pero incluso el determinar qué evaluación se va a hacer, en qué materia, es en sí mismo un problema técnico muy complejo. Y ya para concluir, comentaría que, siendo yo encargado del programa Oportunidades a nivel estatal en la presidencia de Felipe Calderón, nos tocó como el Coneval hacía varias evaluaciones de la implementación de los programas sociales, y se vio que que el programa Oportunidades, y que tenía otros nombres antes y después de esa denominación, sí estaba logrando satisfacer enmendar algunas de las carencias sociales, pero no todas. Al final las evaluaciones dijeron pues que sí,
los hijos de las personas que tenían el programa Oportunidades habían incrementado su nivel de estudios, habían estado mejor de salud, tenían asistencia médica, tenían educación, pero los padres de ellos, e incluso en ocasiones ellos mismos, era muy difícil salir del círculo de la pobreza, porque la necesidad que tenían realmente era de tener un medio ambiente que generara riqueza, que generara oportunidades. Entonces a la cuestión social se sumaban ahí factores de tipo que intervienen en el desempeño económico de un país. Entonces, como conclusión, el Consejo, ya vimos, ya se estableció cómo se constituiría, pero sí la determinación de la evaluación ex post, la complejidad arranca desde el concebir qué área se va a evaluar y pensar que la evaluación es muy probable que lleve incluso tal vez años o décadas el que se pueda tener una conclusión. Es todo, gracias. Gracias, Lick. Pues yo creo ahora sí, diputada, le cedemos la palabra, salvo su mejor opinión, al licenciado Gustavo Silva. No, adelante, adelante. Adelante, Lick. Gracias, diputada. Gracias, Alejandro. Escuchando con atención la propuesta del licenciado Jorge Bermúdez Allande y del licenciado Noé Ricardo Miranda, creo que da muy buen paso a lo que debe de ser precisamente la evaluación en varios de sus momentos, el ex antes, el durante y el ex post. Y muy cierto lo que señala el licenciado Jorge Bermúdez. Este es un proceso que nos va a llevar años en poder consolidar, pero creo que se tiene que dar el primer paso y me felicito y los felicito por estar en este primer paso. Una de las situaciones que nosotros vivimos dentro de la Universidad Autónoma de Chihuahua para la evaluación de nuestros programas educativos es no solamente el aspecto cuantitativo, que ciertamente, como lo señala el licenciado Jorge Bermúdez, Coneval se da la tarea de ver el impacto de los programas sociales. Generalmente lo hace de manera cuantitativa, pero cuando hemos tenido que evaluar nuestra licenciatura en Derecho, nuestras maestrías, nuestro doctorado, pues lo hemos hecho con una visión también cualitativa. Y entonces el instrumento para poder medir nuestros programas educativos al interior de la universidad, llevado más de 5 años en una construcción y reconstrucción para poder incorporar todos los lineamientos, todos los indicadores necesarios para poder lograr un instrumento que primero autoevalúe y después evalúe externamente la ANUYES, la Asociación Nacional de Escuelas e Institutos de Educación Superior. Y bueno, nos ha costado trabajo. Sin embargo, se determinó que así se hiciera y creo que es el ejemplo que se está dando pues en esta legislatura con esta iniciativa, lo cual lo celebro bastante. Si me permiten nada más así rápidamente aunar a la propuesta de quienes me antecedieron en la palabra, 2 o 3 pinceladas nada más de sugerencias para la mesa y desde luego sujeta a lo que la mesa disponga. Me voy a permitir mostrarles una diapositiva en la cual la pretensión es más o menos dar un ángulo desde nuestro punto de vista de cómo debiera quedar conformado el sistema. Yo lo había manejado, lo había visualizado de esta manera según los estudios que hemos hecho, tanto de 2 o 3 entidades de la República como de algunos países, sobre todo de Europa. Nosotros proponemos la situación de que se dé un comité similar al comité de administración, similar al comité editorial que ya se manejan dentro de la legislatura y de
y de compras también. Un comité que sería quien dirigiría los trabajos de este consejo. ¿Por qué un comité? Bueno, pues porque yo creo conveniente de que sea el propio Congreso quien lleve las riendas de esta evaluación, con las salvedades que ahorita muy atinadamente mencionaba el licenciado Ricardo Miranda, de que debe ser una evaluación apartidista y deben de quedar muy bien delineados los preceptos en el reglamento y en los lineamientos para que esto se lleve con completa independencia de los partidos. Para eso sugerimos también, como ya lo trata el documento que nos ha presentado Alejandro, incluimos algunos ciudadanos, porque creemos que esto legitima la participación ciudadana y de algún modo le da consistencia, le da transparencia, le permite al Congreso una injerencia directa, pero no directiva, sino simplemente para ir viendo las políticas públicas en las cuales los ciudadanos representados aquí del sector educativo, del sector productivo y de cualquier organización civil que tenga a bien el Congreso a través de la Junta de Coordinación Política invitar, sumar a este trabajo. Y desde luego un secretario técnico en su nivel ejecutivo, que podría ser el titular de alguno de los órganos del Congreso, pudiera ser el de transparencia, pudiera ser el encargado o la titular de asuntos legislativos, quien determine pues el Congreso. Y un personal operativo de evaluación y seguimiento. ¿Por qué de evaluación y seguimiento? Porque efectivamente sobre todo, déjenme cambiar por aquí de diapositiva, sobre todo por lo siguiente, porque notamos nosotros que en los momentos que se ven en la evaluación, pues necesitamos tener diferentes tipos. No sé si estemos ya en un documento de Word que se dice momentos de la evaluación legislativa. Creo que sí, ¿verdad? Sí, estamos en él. Muy bien, gracias. Sí, sí se ve. Bueno, veníamos en la evaluación ex ante, la etapa del proyecto, la identificación, el diseño, la planificación. ¿Y cuáles serían los objetivos de esta evaluación ex ante? Pues identificar las alternativas más viables, permitir un uso racional de los recursos disponibles, determinar si se debe o no ejecutar el proyecto de iniciativa, perfeccionar la planificación del proyecto evaluado y de nuevos proyectos, generar indicadores que puedan utilizarse en la evaluación ad iterim, es decir, durante, y luego ya pasar en el segundo momento, en la evaluación durante el proceso, tocando cada una de las etapas del proceso legislativo. Esto para determinar el nivel de logro deseado de los objetivos del proyecto. Tenemos que saber, aunque sea someramente en inicio, qué queremos lograr con el proyecto. Si realmente va a facilitar las políticas públicas de los tres poderes, porque al final de cuentas, bueno, es un solo poder, es un solo gobierno, aunque haya una división de funciones y aunque haya un pluripartidismo. Pero bueno, pues se supone que deberíamos de trabajar todos en un mismo orden. Alguna evaluación finis, es decir, del resultado de ese proceso legislativo, todo esto lo podemos hacer actualmente porque de algún modo se tienen los insumos dentro del mismo Congreso. Y coincido con la presentación anterior de los licenciados, en donde la evaluación ex post tendríamos que hacerla ya fuera y sí se necesitaría, para empezar, un mínimo de personal que, déjenme les comento adicionalmente, en la cátedra de Derecho Parlamentario que tenemos ya en la Universidad Autónoma de Chihuahua y que incluso algunos funcionarios, servidores públicos del Congreso están dando en la universidad, pues ya comenzamos a tocar nosotros estos temas de evaluación legislativa. Ya la gente comienza a formarse desde la licenciatura en estos temas. ¿Y cuál sería, pues, la intención? Bueno, determinar si se alcanzaron los objetivos del proyecto, valorar el posible impacto de los resultados
de ese proyecto y evaluar la calidad de futuros proyectos legislativos. Eso sería a grandes rasgos sumado a lo que ya han expuesto mis antecesores en la palabra. Yo consideraría nada más quizás dos aspectos aquí como fundamentales y agregarlos a lo que ya se ha dicho. Uno, la necesidad del anclaje legislativo. ¿Por qué? Porque creo yo que si no se logra ese anclaje, pues sinceramente creo que pudiera venir fácilmente una disposición en contrario. Aquí sugiero yo, en el artículo 64 constitucional, en la fracción 26ª, que actualmente se encuentra derogada en la Constitución, pues propondría dirigir y operar el sistema de evaluación legislativa a efecto de elevar la calidad normativa y fortalecer la actividad parlamentaria, propiciando en ello la participación ciudadana. Y bueno, algunas otras disposiciones dentro de la ley orgánica que van encaminadas más que todo a la creación de un comité que estamos proponiendo, sería quien dirigiría los trabajos aunado a un grupo de ciudadanos para entonces sí ya conformar el consejo, pero que fuera el comité de evaluación legislativa quien tuviera la dirección de estos trabajos. A mí se me hace importante que más allá de partidos, más allá de posturas políticas, sea el mismo Congreso quien dirija los trabajos y sumar desde luego la participación ciudadana, porque yo no creo que sea nada más el Congreso quien se interese por la evaluación legislativa. Yo estoy seguro que van a surgir organismos externos que van a venir a sumarse a este sistema. Y precisamente, pues vamos a los elementos internos y externos al Congreso, con diferentes funciones, con diferentes flujos, como funciona cualquier sistema, y que creo que pueden venir a embonar al trabajo del Congreso. Entonces, básicamente serían esas dos propuestas, el anclaje legislativo y la creación del Comité de Evaluación Legislativa a efecto de que sea quien dirija los trabajos. Es cuanto, diputada. Hombre, pues súper bien, licenciado. Qué bueno que está aquí con nosotros y creo que definitivamente saldrá de veras un dictamen muy, pues sobre todo muy fortalecido por la participación de las personas que están en esta mesa. Y pues no sé, Alex, o sea, yo pues, me parece muy bien lo que acaba de informar el licenciado Silva. No sé si alguien más tenga algún comentario. Sí, si me permite, diputada. Claro, Ricardo. Sí, en la, perdón. En los estudios, perdón, que hicimos de Chile y otros documentos, incluso de la UACH, se veía la recomendación, incluso ya existe en Chile la participación un poquito más amplia de lo que estamos proponiendo en este documento, de organismos u organizaciones de la sociedad civil, coincidiendo en la parte que menciona tanto usted, diputada, como el señor Silva, en el aspecto de que tiene que ser un poquito más, menos para garantizar esa imparcialidad, ¿verdad? Entonces, es como un mero comentario, ¿verdad? Pero sí, creo yo que hoy por hoy hay varias organizaciones, así como también secundando lo que decía el señor Silva, para evaluar o estar observando todo esto, ¿verdad? Permanentemente. Entonces, sí valdría la pena a lo mejor pensar en si se les invita, ¿verdad? O sea, valorarlo un poquito. Ya
No te escuché lo último, que entonces si valdría la pena, ¿qué? Es que no Sí. escuché. Sí, invitar a alguna organización de la sociedad civil, independientemente del sector empresarial, académico, etcétera. Sí, que se dedique a, no sé, transparencia, a estar evaluando, estar viendo el trabajo legislativo. Sería eso a lo mejor sí, valorar, pensarlo. Sí, pues tendríamos, sí, bueno, yo les comentaba desde que esta mesa que invitáramos, que estaba la Red por la Participación Ciudadana, que la coordinaba Paquita Jiménez, lamentablemente ella falleció hace como un año, y creo que desde entonces ya no han estado, pues sí, tan activas como estaban anteriormente. Pero pues en Juárez también está el Plan Estratégico de Ciudad Juárez, también que podrían participar. Entonces creo que como comentaba el licenciado, sí, o sea, hay muchas personas, o sea, externas al Congreso, o sea, que tienen interés de hacer esta evaluación legislativa. Esto es cuestión de, me supongo que el consejo, cuando se integre por personas externas al Congreso, pues saldrá una convocatoria, y creo que pues ahí con dándole difusión a la convocatoria, seguramente pues vamos a tener las personas interesadas en este tipo de evaluaciones. Sí, de hecho está invitada a esta mesa técnica Plan Estratégico de Juárez a través de Sergio Mesa, diputado. Sin embargo, pues tal vez no ha obtenido la posibilidad o de mandar algún representante para que se integre a los trabajos. Sin embargo, sí fueron debidamente invitados y notificados. Pues no sé si hay algún otro comentario, ¿no? Yo respecto a la propuesta del licenciado Silva, me gustaría hacer unos comentarios nada más muy breves del anclaje constitucional que él menciona. Completamente de acuerdo, ¿eh? Creo que sería lo más acertado que aún y cuando pudiera ser más difícil el proceso legislativo para su reforma, en virtud de que se requieren las 2/3 partes del Congreso y la aprobación de 20 ayuntamientos que, que representen como mínimo la mitad de la población del Estado, creo que sí deberíamos valorar el hecho de hablar de una reforma constitucional para sentar esa base que fortalezca todo el sistema que va a ser desarrollado tanto en la ley como en el reglamento. De lo que plantea el comité de evaluación, no me queda muy claro o tengo todavía algunas dudas, licenciado, respecto a las funciones concretas que tendría este comité de evaluación. Veo aquí en la propuesta que nos presentó que se habla de un de un comité de evaluación de diputados, como lo es el de biblioteca y como lo es el de administración, y sería como un órgano adicional al que ya está propuesto que formara parte precisamente del consejo. Es así como lo estoy entendiendo yo. Sin embargo, tengo esas dudas de cuáles serían las atribuciones de este comité. No las vi ahí en la propuesta, porque si no, en todo caso, pues sería más integrar al consejo en lugar de como lo tenemos ahorita, que fuera la presidencia de la mesa directiva y un representante designado por la Jucopo, pues a lo mejor hay más diputados designados por la Jucopo, ¿no? Pero en la propuesta creo que ahí viene que precisamente el consejo sería el órgano directivo y consultivo, entonces por eso no me quedó muy claro, Lick, la propuesta de crear un comité exclusivamente de diputados para esto. Así es, Alejandro. Mira, déjame tratar de ponerlo en perspectiva. En la propuesta que estamos analizando, la que tienen ustedes desde de la reunión anterior, se habla de que sea el presidente de la mesa directiva quien sea a la vez presidente de esta evaluación y que se sume una diputada o diputado a ese trabajo. Entonces tendríamos 2 diputados.
Sí. Yo veía la conveniencia de que fuera un comité similar al Comité de Asuntos Editoriales, con el cual en algún tiempo ahí por mi paso al Congreso me tocó trabajar. Y yo veía que realmente el comité pues tiene, como todos ustedes lo saben, porque están inmersos en ese trabajo y lo saben mejor que yo, ese comité pues tiene funciones muy diversas, muy diferentes a lo que son las comisiones de dictamen legislativo. Y ahí más bien pues son facultades de dirección. El comité editorial pues obviamente que no son ellos los que realizan la edición de aquellos ejemplares que se aprueben por el Congreso. No, pero son quienes dan seguimiento a ese trabajo. Entonces, en este caso, este comité vendría a dirigir los trabajos de este Consejo de Evaluación y Seguimiento. Este Consejo vendría a tomar las grandes decisiones que creo que muy acertadamente ahorita mencionaban tanto el licenciado Ricardo Miranda como el licenciado Jorge Bermúdez. ¿Qué leyes vamos a evaluar? ¿Cuáles van a ser los lineamientos? ¿Cuáles serían los indicadores? ¿Cuáles evaluamos primero y cuáles evaluamos después? Todas esas grandes decisiones creo que las tiene que tomar este Consejo de Evaluación y Seguimiento. Y ya el comité propiamente al interior del Congreso le dará el seguimiento respectivo. Y obviamente un seguimiento porque quien va a realizar la operatividad de toda esta evaluación pues sería a través del secretario técnico, alguno de los titulares de los órganos que tenga bien el Congreso designar y su personal operativo. Ellos harían precisamente, vamos a decirlo en términos muy coloquiales, la talacha de esa evaluación. Pero el comité vendría a darle el seguimiento, la dirección a esos trabajos. Y las grandes decisiones de qué vamos a evaluar, con qué vamos a evaluar, de cuánto mide la regla con la cual vamos a evaluar, pues la tiene que acordar comité en conjunción con los ciudadanos, precisamente para darle esa participación ciudadana y de transparencia y de rendición de cuentas a este Consejo de Evaluación y Seguimiento. Entonces, prácticamente el comité lo que vendría a hacer es darle seguimiento a esas grandes directrices que apruebe el Consejo de Evaluación como un órgano consultivo. Ok. No, yo en esa perspectiva entonces coincidiría de hecho con el licenciado Silva, diputado, en tener un comité como lo es el de Biblioteca de la Administración y el de Compras que está en el Congreso actualmente y que funja pues como órgano director de este sistema de evaluación. Pero entonces ahí sí, licenciado, tendríamos que definir, así como tienen estos comités en el Congreso, en la ley orgánica, las funciones que se están mencionando ahorita por su parte y dejar a ver cuáles también se quedarían nada más a cargo del órgano del Consejo como este grande órgano integrado también ya por ciudadanos. Una Creo que de algún intervención. modo Sí, lo traes adelante. ya en el texto que has estado manejando, Alejandro. En el 44 ter y en el 40 en los subsecuentes. Sí, es Ya el último. ya manejas gran parte de esas atribuciones. Creo que de ahí se pudieran Desprender. muy bien desprender y darle sustancia a este comité. Una intervención. Si me permite la diputada. Sí, precisamente lo de la evaluación ex post, la preocupación que nos saltó a nosotros es precisamente tendiente a establecer el tipo de organismo que podría presupuestal y orgánicamente establecerse y la forma de trabajar. El hecho de ser un órgano interno del Congreso, estrictamente hablando, yo creo que sí da un conflicto de interés en evaluar objetivamente o no el impacto de una ley. Por eso hablábamos nosotros en el transitorio a manera de propuesta de considerar dentro de un año, o sea, de aquí a que se cumpliera esa vigencia, terminar de concebir la forma
que se le daría a ese órgano. Ya no sería el consejo, sino sería el órgano que se encargaría de habilitar y determinar los trabajos, pero sustantivamente tendría que estar integrado desde nuestro punto de vista por gente especializada en poder hacer las evaluaciones, porque ellos podrían llegar a instalarse el comité editorial o el que se definiera, y dirían, ¿y con qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a evaluar? Y ahí es donde precisamente nosotros todavía, por la coyuntura económica que se está viviendo, la misma época de transición de esta legislatura que está por fenecer, el dar un tiempo para madurar qué órgano y qué características tendría que tener. Yo en lo personal sí creo que tendría que ser un órgano que no dependa orgánicamente del Congreso, o bien atribuirlo como si fuera una especie de auditoría superior del Estado. O sea, tendría que tener ese nivel, porque ese órgano eventualmente es el que técnicamente va a dar el soporte para decir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer. Y ese órgano terminaría validando las conclusiones de tipo técnico del trabajo de evaluación. Entonces tendría que estar con una sujeción y con un imperativo legal de que sus conclusiones realmente resultaran ser, por la eminencia técnica de las personas y de los estudios, algo que obligara a los diputados a corregir las leyes en el sentido que se determinara. Ese sería el órgano del que yo he concebido para la evaluación ex post y de los estudios que hicimos de los organismos internacionales y de algunos teóricos, un órgano que si dice que es necesario abrogar una ley, modificarla o establecer determinados principios que sí contribuyan al logro de los objetivos que se trazó esa ley, fuera como quien dice una especie de resolución vinculatoria casi para los legisladores. Sabemos que los legisladores son autónomos, son soberanos, pero tendría que tener esa calidad técnica. Si lo dijeron estos cuates, para nosotros como diputados es una obligación apremiante hacerlo en ese sentido. Gracias. Sí, adelante, licenciado. Gracias, con el permiso de ustedes. Yo estoy de acuerdo con el licenciado Jorge Bermúdez. Sería el plano ideal tener un organismo externo en el cual se alojaran directores de ese organismo y personal técnico multidisciplinar, porque aquí tienen que ver aspectos de economía, mejor dicho, no económicos, sino de economía, de derecho, obviamente, de sociología, de demografía y de muchas otras ramas. Sí sería lo más adecuado. Mi pregunta sería si estamos en aptitud de generar un presupuesto para un organismo, me atrevería yo a llamar descentralizado del Congreso, estilo, como lo decía él mismo, de una auditoría superior, el cual tuviera una autonomía técnica y de funciones. Pero bueno, creo yo que de momento no sería el momento adecuado, porque dudo bastante que terminando ya esta legislatura se pudiera crear un organismo de tal envergadura. Recordemos que la Auditoría Superior del Estado comenzó como la Contraloría, la Contaduría del Congreso, y que fue creciendo hasta lograr esa autonomía. En esa suerte de ideas, por eso es que nosotros proponemos que haya un comité para que sí sea del Congreso y que haya una participación ciudadana para que ésta le dé cierta transparencia y le dé, obviamente, una rendición de cuentas hacia la ciudadanía. Creo yo que con eso pudiéramos arrancar de una manera no presupuestal, no elevaríamos el costo
de esto porque los diputados pues ya están en su labor legislativa. Los ciudadanos, su labor sería meramente honorífica, no sería de recibir algún emolumento, y quizás solamente alguna área técnica, ahí sí habría que echar mano de más gente que pudiera realizar la operatividad. Sí estoy de acuerdo con él en cuanto a que son tareas muy especializadas. Lo que no sé es si nos encontremos en el momento adecuado para lograr ahorita, en este momento, un órgano de tal importancia, o quizá menor que la Auditoría Superior del Estado, pero sí con la derrama presupuestal que eso nos implicaría. Yo les quisiera comentar rápidamente, por último, en esta situación, en la Universidad Autónoma de Chihuahua y en todas las universidades del país, llevamos a cabo una autoevaluación primero de nuestros programas, la cual no merma por el hecho de que la realicemos nosotros mismos. Y posteriormente, maestros de otras universidades vienen y nos evalúan sobre la autoevaluación que hemos hecho. De aquí que tendríamos nosotros parámetros al interior del Congreso con qué evaluar las leyes, y los ciudadanos que se integran al Consejo vendrían también a verificar que se estén cumpliendo los lineamientos y el reglamento de evaluación y seguimiento. Creo que es la forma económica en la cual pudiéramos arrancar esta iniciativa para no tener que crear más burocracia en el buen sentido de la palabra, pero crear más burocracia y generar mayor erogación, pues, del erario. Si me permiten, en cuanto al comité de evaluación que se propone, distinto obviamente al consejo, yo lo veo, no sé, por lo que he escuchado y también como lo puedo percibir, un poquito como más técnico, no tan ciudadanizado. Aunque se ciudadanice, digo yo, el consejo, que el consejo pueda intervenir o verificar, pudiera ser la palabra, las actividades del comité de evaluación. El comité, yo lo percibo sí con muchas atribuciones y todo, pero un poquito menos o más técnicas y un poquito menos de dirección y de decisión, incluyendo la partecita esa importante de qué leyes, qué decretos se van a evaluar, el impacto. Entonces, yo no sé, pues esté proponiendo con exactitud, pero yo creo que es más técnico ese comité. Y claro que puede haber intervención de los estados, pero también digo yo, me imagino, de órganos de la sociedad civil, organizaciones o personal, el mismo separadito un poco, a lo mejor un poco todavía más técnico, la operación en sí misma, también de personal especializado. No sé si le entendí en esa partecita, porque el comité de evaluación pues no integraría al personal operativo. ¿Estoy en lo correcto? Es pregunta. No tendría nada que ver. Déjeme volver a poner por aquí la diapositiva. Nada más efectos de situarnos nuevamente. Aquí en este caso el comité, más que una situación técnica, sería quien llevaría la rectoría de los trabajos. El personal técnico de momento tendría que estar de nuestro lado derecho con ese titular de alguno de los órganos del Congreso, que pudiera ser la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos o alguno de ellos. Si bien es cierto lo que se dice de que, bueno, a lo mejor habría cierto conflicto de interés, pues para eso está el lado izquierdo, los ciudadanos, para verificar que realmente se estén siguiendo los criterios que el mismo Consejo se autoimpone. Ante los ciudadanos, bueno, pues ahí tendríamos que hacer principios rectores de imparcialidad, de apartidismo, de transparencia, de legalidad, de pertinencia,
y todos esos principios quedarían plasmados en el reglamento. El comité sería más bien quien dirige esos trabajos, los ciudadanos quien dan un aval de que esos trabajos se están haciendo adecuadamente a los criterios plasmados en reglamento y lineamientos, y operativamente el lado derecho, el secretario técnico y el personal operativo, pues serían los que lo llevarían a cabo. Más bien sería en ese sentido. Si me permiten, ay, porque vamos a tener que retirar, qué pena. Sí, bueno, me queda claro la propuesta del licenciado Silva del comité es como el coordinador de los trabajos de la comisión. Y por otro lado, sí, pues me queda claro también lo que dice Jorge, en el sentido que pudiera haber un conflicto de interés, que no, comentábamos cómo nosotros mismos nos vamos a evaluar. Yo creo, no sé, bueno, reserva, creo que de estudiarlo estos días esta propuesta, así como hasta para digerirla. Yo creo que lo importante pues estaría en que quedaran muy bien definidas las funciones de cada uno. Yo creo que si se definen muy bien las funciones, podríamos saltar ese obstáculo que comenta Jorge, no sé. Porque a mí, bueno, sí me encanta la propuesta de Jorge y que era lo que traíamos, pero sí, pues también estamos conscientes de que si el Instituto de Estudios Legislativos, de Investigaciones de Estudios Legislativos, o sea, tiene que 2 años o más de 2 años y no se ha podido echar a andar, pues cuanto más esto que nosotros pensamos, ¿verdad? Que sea a partir de 1 año, pues creo que todavía va a ser más difícil, porque pues como vemos cada vez se complica más la situación financiera y pues creo que lo que queremos, como comentaba ahorita el licenciado Silva, no sé, empezar por algo, o sea, empezar ya un primer paso y pues ahí vamos viendo cómo se va mejorando esta propuesta. No sé, entonces pues mi propuesta es esa, que a lo mejor la estudiemos cada uno y nos volvamos a reunir y pues ya expresemos nuestros comentarios o nuestras conclusiones en relación a esto. ¿Sí les parece? Claro que sí, diputada. Completamente de acuerdo. Entonces ya no, si no hay más comentarios, como bien lo dice ya la diputada, yo creo que nos llevamos la tarea de analizar, refiriendo aquí en esta reunión. Igual nos serviría mucho que nos compartieran los documentos para tenerlos y analizarlos más puntualmente de forma particular, cada uno de ellos. Y pues bueno, nos llevamos esa tarea para la próxima reunión, diputada. Muy bien, sí, les compartimos los documentos que hizo el licenciado Miranda a nosotros. ¿No me escucho? Sí, que les compartimos lo que expuso el licenciado Miranda. Bueno, y tú nos convocas, Alex, entonces, Una disculpa, estoy teniendo problemas. No, que tú nos convocas y pues para la siguiente reunión y pues muchas gracias por la presencia de nuevo de todas y todas. Muchas gracias. Claro que sí, ahí nos ponemos de acuerdo, diputada, para ver cuándo sería la siguiente reunión. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia. No, al contrario. Gracias, diputada. Hasta luego. No, Florecita, gracias a ustedes.